Spider-Man es probablemente el personaje más conocido de Marvel Comics, y con eso, en la línea de What Ifs se han creado un montón de historias alternas de Spidey. Por ejemplo, ¿qué tal que Spider-Man se hubiera convertido en Punisher? ¿Qué hubiera pasado si el tío Ben o Gwen Stacy hubieran sobrevivido? ¿O qué pasaría si Spider-Man tuviera poderes cósmicos? Aquí contestamos esas y muchas preguntas más. Este video es presentado por SOS, Soldados o Zombies, la nueva serie original de Amazon Prime Video. Esta es una producción mexicana de alta calidad que consta de 8 capítulos, donde seguiremos la historia de Alonso Marroquín, un narcotraficante que va a ser extraditado a Estados Unidos. Pero antes, este ejecuta un plan de escape previo a que esto ocurra, y trata de esconderse en algún lugar del desierto. A su vez, un grupo de científicos cerca de la frontera de Estados Unidos están desarrollando una droga que permita convertir a su ejército en supersoldados. Pero esto se sale de control al experimentar en unos lindos cerditos, que dejan de ser tan lindos cuando se convierten en zombies. El virus logra infectar al equipo de fuerzas especiales que está en búsqueda de Marroquín, convirtiéndolos en zombies con diferentes habilidades especiales. Ahora, él deberá enfrentar a los distintos enemigos que están en su contra y lograr sobrevivir a esta nueva amenaza. Si lo que a ti te gusta es el suspenso, horror y por supuesto los zombies, entonces no dejes de pasar la oportunidad de ver esta serie, ya disponible solo a través de Amazon Prime Video. Y no olvides contarme qué te pareció SOS, Soldados o Zombies. ¿Qué hubiera pasado si Spider-Man se hubiera unido a los Cuatro Fantásticos? Empecemos por el inicio. En otro video había comentado que el primer What If de Marvel en su historia salió en 1977 y se concentró en recontar el Amazing Spider-Man número 1. Esta no fue la primera aparición de Spider-Man, pero sí tuvo una de sus primeras aventuras donde creyó que era buena idea ir al edificio Baxter a pedirle trabajo a los Cuatro Fantásticos. Ahí, después de pelear un rato, porque eso es lo que los héroes de Marvel hacen, se dio cuenta que la organización de los Cuatro Fantásticos era sin fines de lucro, por lo que no podían pagarle. Decepcionado, Peter se fue. En el What If, Sue Storm le pide a Spider-Man que regrese, y le pide a Reed que lo reconsidere. Pensando un momento, cree que hay varias maneras de generar algunos ingresos, y lo aceptan en el equipo, formando ahora los Fantastic Five, y poniéndole un número 5 bastante pirata en el pecho a Spider-Man. Después de varias misiones, en una batalla contra Namor, sorprendentemente Sue decidió quedarse con el submarinero, dejando a Reed. Spider-Man se sentiría culpable al creer que su presencia en el equipo había provocado que Sue se sintiera desplazada, por lo cual demostraría que su presencia en ese equipo de manera prematura era algo contraproducente. Sin embargo, muchos años después, tras la aparente muerte de Johnny Storm, Peter se uniría al equipo, ya que se había mantenido cercano a ellos durante años, por lo que eventualmente sí, Spider-Man sí se volvió parte de los Cuatro Fantásticos. ¿Qué hubiera pasado si Gwen Stacy hubiera vivido? Ahora, contestando una de las grandes preguntas de los fanáticos, en el número 24 de What If, Marvel se encaminó a preguntarse qué hubiera pasado si Peter hubiera salvado a Gwen ante la batalla contra el Duende Verde. Como saben, en este épico enfrentamiento entre rivales, el Duende Verde raptaría a Gwen y la lanzaría desde un puente. Peter intentaría salvarla, pero por su inexperiencia y debido a la tensión de su telaraña, el cuello de Gwen se rompería. En el What If, Uatu the Watcher le daría la oportunidad a Peter de ver otra alternativa, donde en vez de soltar una telaraña, Peter se lanza por ella, abrazándola, logrando salvarla. En ese momento, Peter le revelaría que él era Spider-Man, y además, la historia, en vez de tener la muerte de Norman Osborn, tiene a Peter haciendo que Harry ayude a su padre dentro de su demencia. Las cosas parecían ir bien con Peter y Gwen contrayendo matrimonio. Sin embargo, pronto descubrirían que Norman Osborn había revelado su identidad secreta. De hecho, en la misma boda. Y JJ Jameson llegaría a interrumpir el evento con unos policías que provocarían el escape de Peter. Furioso, Robbie golpearía a su jefe y le prometería a Gwen hacerle saber al público que Peter Parker era un buen hombre. Peter quedaría como un prófugo y la historia sería interrumpida ahí, demostrando que aún salvando a Gwen, la vida de Spider-Man aún no estaría resuelta. Pero esa no sería la única vez que repasaríamos esta alternativa en la vida de Spider-Man. Años después, en el evento de House of M, donde Wanda Maximoff creó un mundo alterno, en este le concedió a Peter la oportunidad de vivir una realidad donde el tío Ben, el coronel Stacy y Gwen estaban vivos. Peter y Gwen viven felices y tienen un hijo juntos. Pronto, tras romperse esta realidad de ficción, Peter eventualmente tendría que renunciar a esa vida idílica. Pero en el What If Spider-Man House of M, se explora qué hubiera pasado si Gwen hubiera salido de la realidad de House of M al mundo real,
Ahí Peter despierta junto a MJ ya en el mundo real. Peter se lamenta pues fue terrible ver una realidad donde vivía feliz junto a Gwen. Sin que éste lo sepa, Gwen está en su realidad y descubre que Peter se ha casado con Mary Jane. Doctor Strange se presenta ante ella, revelando que su presencia en este mundo va a terminar con todo. Dicho y hecho, en un ataque de villanos, la tía May y Mary Jane terminan asesinadas. Peter termina matando al Duende Verde a puño limpio en un acto sangriento. Gwen Stacy se siente tan culpable de todo este desastre que intenta suicidarse. Peter logra saltar por ella dando su vida para rescatarla, mientras en sus últimos momentos le recuerda que tuvieron una vida juntos. El mundo acaba con Gwen diciéndole que lo ama. ¿Qué hubiera pasado si alguien más aparte de Spider-Man hubiera sido mordido por la araña radioactiva? Si alguna vez se preguntaron qué hubiera pasado si alguien más se hubiera convertido en Spider-Man, pues Marvel ya lo ha contestado. En una historia, Betty Brant, personaje que tuvo un romance en un tiempo en los cómics con Peter, fue picada por la araña radioactiva, obtuvo poderes y se convirtió en Spider-Girl. Sin embargo, un día al dejar ir a un criminal, terminaría indirectamente causando la muerte del tío Ben, por lo que renunciaría al manto. En otra historia, el hijo de JJ Jameson, John, sería mordido y este sería apoyado por su padre para ser un héroe. Pero un día, un lanzamiento de una cápsula espacial se saldría de control. John trataría de prevenir que la nave se estrellara, pero en el proceso moriría. Por último tenemos el caso de Flash Thompson, bully inicialmente de Peter Parker, que a pesar de todo, después de ser picado por la araña, se convertiría en una versión de Spider-Man llamada Captain Spider. Pero en un enfrentamiento en el aire contra el buitre, Flash moriría en la caída. Esta historia sería revisitada en años recientes, pero con un desarrollo distinto. En esta, Flash también se convertiría en Spider-Man. Por otro lado, la tía May estaba muriendo de cáncer, pero la única medicina experimental que la podía salvar había sido robada por el Doc Ock. Peter, tratando de seguir a Spider-Man para pedirle ayuda, descubriría indirectamente que Flash era en realidad Spider-Man. Molesto con Peter por el descubrimiento, Flash lo golpearía, pero sin medir su fuerza, lo mataría. Trastornado pero buscando resarcir sus daños, ayudaría a recuperar el medicamento salvando a la tía May, pero viviría con el peso de haber matado a Peter, por lo que se entregaría a la policía. En una historia más, Flash es igualmente mordido por la araña, pero siendo una versión de Spider-Man que robaba y era muy violenta, tiene que ser detenido por Peter Parker, quien crea una armadura en forma de araña para vencerlo. Por su valentía, los Cuatro Fantásticos lo llevan al edificio Baxter y le dicen que han logrado extraer un suero para imitar las capacidades de Flash. A pesar de que Peter cree que Reed se lo va a regalar, este lo tira diciéndole a Peter que él no necesita superpoderes para hacer el bien, y que con su inteligencia algún día podría opacar a los Cuatro Fantásticos. ¿Qué hubiera pasado si los padres de Spider-Man hubieran destruido a su familia? Bueno, hemos visto que la vida de Peter es un poco trágica, y esta historia no es la excepción. Como parte de la cronología canon, un día los padres de Peter llegaron a su puerta. Aparentemente, fueron espías que se creían muertos, pero demostrando recuerdos muy claros, desde Peter hasta la tía May creyeron que ellos eran los verdaderos. La realidad es que todo era un plan de Harry Osborn por torturar a Peter. El villano contrató al Camaleón para crear estos seres que imitaran a sus padres. En la historia original, estos seres morirían, y Peter terminaría descubriendo lentamente la verdad. Sin embargo, en la versión de What If, estos seres se revelan como enemigos antes de tiempo, asesinando a la tía May y a Mary Jane. Peter los perseguiría furioso, lo cual le haría revelar su identidad secreta por descuido. Matando a los clones en su batalla, Peter sería interceptado por los héroes de Marvel, llevándolo a la cárcel. ¿Qué hubiera pasado si un humano radiactivo hubiera mordido a una araña? Ahora, revisitando What Ifs más alocados y tontos, tenemos una versión inversa a la historia de Spider-Man, donde es una araña la que es mordida por un hombre radiactivo, la cual le dio poderes, convirtiéndola en Man Spider. Otro muy breve What If nos tiene la historia de qué hubiera pasado si la tía May hubiera sido mordida por la araña. Una historia rara que después Marvel tomaría en serio y que adaptaría dentro del Spider-Verse. ¿Qué hubiera pasado si JJ Jameson hubiera adoptado a Spider-Man? En otro What If extraño, vemos una historia donde JJ Jameson había contratado a Peter para tomar fotografías del lanzamiento espacial en la que participaría su hijo. El lanzamiento saldría mal y terminaría matando al hijo de Jonah y a la tía May, porque ya se dieron cuenta que no puedes tener un What If de Spider-Man sin matar a la tía May. En este acontecimiento, JJ quedaría conmovido y adoptaría a Peter. En ese momento Peter ya era Spider-Man,
e injustificadamente se le culpó a este héroe del choque de la nave. Irradiado en furia, JJ buscaría métodos criminales para que le dieran un robot, un traje especial y un suero para luchar contra Spider-Man. Pero al ser robados el suero y el traje, Peter le revelaría a Jonah que él era el Hombre Araña. Jonah Jameson, sorprendido, renunció a sus intenciones y decidió apoyar a Peter en contra de los villanos, creando una dupla heroica bastante extraña. ¿Qué hubiera pasado si Spider-Man no se hubiera convertido en un héroe? Explorando más What Ifs, en una historia nos preguntamos qué hubiera pasado si Spider-Man no se hubiera convertido en un héroe. En esta historia Peter obtiene sus poderes y los acontecimientos ocurren casi igual que en el universo canon. Pero el gran cambio se da cuando va a luchar para ganar dinero en televisión, y cuando frente a él corre el ladrón que terminaría asesinando al tío Ben. Peter en esta ocasión lo detiene. Esto cambiaría drásticamente su vida, pues el tío Ben seguiría con vida, y Peter se convertiría en una estrella de televisión, pero la fama lo volvería engreído y arrogante, al punto que sin tapujos le revelaría a May y a Ben que él era Spider-Man, finalmente abandonándolos. En su avidez por más éxito, buscó promocionar otros equipos de Marvel para hacerlos famosos, e incluso compró Marvel Comics, donde tenemos un cameo de Stan Lee. Su principal aliado en esta historia era Daredevil. En su cruzada, JJ Jameson se opondría a Spidey en los medios, pero Peter, molesto, arruinaría la carrera y vida de Jonah. Entonces JJ crearía a todos los villanos del Hombre Araña que conocemos. Causando la muerte de Daredevil, esto provocaría que el lado heroico de Peter surgiera, venciendo a todos los villanos, y dándose cuenta que todo esto había sido su culpa. ¿Qué hubiera pasado si el traje de Alien hubiera poseído a Spider-Man? Una de las historias más famosas de Spider-Man es cuando obtiene el simbionte de Venom. Sin embargo, en la historia canon, logra separarse de él antes de que lo corrompa. En un What If, exploramos qué hubiera pasado si el simbionte no se hubiera separado de Peter. En esta historia, los diferentes intentos para separarlos son fallidos, y Peter se saldría de control atacando a los Vengadores. El simbionte, al enfrentarse a Hulk, vería mayor potencial y se uniría a él, dejando a un avejentado Peter tirado en el suelo. Aparentemente el simbionte forzó un envejecimiento prematuro en Peter. La historia nos mostraría a Peter despidiéndose una última vez de la tía May, a pesar de que ella no lo reconoce. Todo esto antes de que Peter caiga muerto. El simbionte finalmente es perseguido y necesitarían de la poderosa voz de Black Bolt para detener al alien. ¿Qué hubiera pasado si Peter Parker se hubiera convertido en Punisher? En otro recuento de su origen, una araña distinta picaría a Peter. Siendo un luchador y luego dejando escapar al ladrón, su origen es bastante similar al del Peter normal, pero el cambio es la manera en que Peter se aproximó a sus batallas contra el crimen, matando primero al asesino de su tío y luego a sus demás villanos. Esta versión de Spider-Man es más cercana a Punisher. En el enfrentamiento clásico contra Green Goblin, que originalmente acababa con la muerte de Gwen, Peter mató de un disparo a Norman y salvó a Gwen, pero de una manera tan violenta que necesitó de reanimación para traerla de regreso a la vida. Con Gwen sobreviviendo al hecho, Peter abandonaría el manto de Spider-Man para vivir su vida con ella. Finalmente Frank Castle sufriría el asesinato de su familia y tras escapar con vida, encontraría el traje abandonado de Spider-Man con la calavera, lo cual probablemente lo ayudaría a encontrar su propio camino como antihéroe. ¿Qué hubiera pasado si Spider-Man hubiera mantenido sus poderes cósmicos? Ahora hablando de una historia menos dramática, para entenderla primero hay que repasar el evento de Acts of Vengeance, la cual fue un evento donde parte de los más grandes villanos de Marvel se unieron y dentro de su plan formaron al Tri-Sentinela, un Super Sentinela que era una enorme amenaza para el mundo. En un experimento en el que estaba participando Peter, una máquina tendría un mal funcionamiento que lo irradiaría de la Unifuerza, o Unipower, una fuerza cósmica inmensa que lo convertiría en Captain Universe. Con esta fuerza derrotaría al Tri-Sentinela, pero tras ese enfrentamiento volvería a la normalidad. En este What If se explora qué hubiera pasado si hubiera conservado los poderes. Al inicio todo iba bien, neutralizaba fácilmente a cualquier amenaza. Sin embargo, el poder dentro de él lo corrompería lentamente, y su necesidad de controlar todos los acontecimientos del mundo lo llevaron a perder su humanidad con Mary Jane, y se enemistaría con los Vengadores al pedirle el poder del trueno a Thor para supuestamente salvar al mundo. Doctor Doom llegaría a detenerlo junto al hombre que originalmente fue el Capitán Universo, argumentando que solo Doom era capaz de albergar tal poder. Spoiler, no fue capaz de sostener ese poder. Finalmente, con el arma que había traído Doom para extraer su poder, Peter se sacaría la Unifuerza
regresando a su estado normal. Aunque años después en la historia de Spider-Verse descubriríamos que en un universo alterno, un Spider-Man había conservado la Unifuerza y ayudaría a los demás Spider-Man en su batalla en esta historia. ¿Qué hubiera pasado si Kraven el Cazador hubiera matado a Spider-Man? En esta historia que revisita Kraven's Last Hunt, Kraven el Cazador realmente asesina a Spider-Man y usurpa su lugar. Steve Rogers, Johnny Storm y Daredevil finalmente detienen a Kraven y lo encarcelan. Mary Jane queda devastada y la tía May además deja de hablarle por haberle ocultado tantos años la identidad de Peter. En otro recuento de esta historia, las cosas pasan al revés y Peter termina matando a Kraven a sangre fría. Esto causa la ruptura de la telaraña de la vida. Peter termina ocupando el puesto de Kraven, eliminando a todos sus oponentes, y esto hace que Madame Web mande a Anya Corazón a detener a Peter. En la batalla, un mal funcionamiento de un arma vencería a Peter y lo dejaría ciego. Haciéndolo entrar en razón, Peter abandonaría todo su pasado en búsqueda de un nuevo futuro. ¿Qué hubiera pasado si el hijo de Spider-Man y Mary Jane hubiera sobrevivido? Durante los 90, Mary Jane y Peter Parker tuvieron una hija. Esta fue raptada por Norman Osborn. Sin embargo, los escritores ignoraron prácticamente esta historia, y la hija terminó desapareciendo sin ninguna mención en posteriores números. En un What If, se explora qué hubiera sido de la hija de ambos si ésta hubiera crecido. En el cómic, se explica que la hija terminó naciendo, y Green Goblin acabaría muerto tras un enfrentamiento con Peter. Este renunciaría al manto de Spider-Man y decidió vivir una vida tranquila con MJ y con su hija, llamada Mayday Parker. Avanzando al futuro, Mayday ha heredado los poderes de Peter y es un adolescente. Sorprendentemente, un día se descubre que Green Goblin ha regresado, aunque este en realidad es el nieto de Norman Osborn. Gracias a Mary Jane, Mayday termina adoptando el manto de su padre y enfrentando al villano, finalmente venciéndolo. El personaje de Mayday regresaría en la historia de Spider-Verse siendo un personaje protagónico con el alias de Spider-Girl. ¿Qué hubiera pasado si Spider-Man hubiera rechazado su araña interior? En la historia de The Other, Spider-Man se ve enfrentado ante su propio destino, ya que seres como él a través del multiverso, que tienen una parte animal y parte humana, se descubre pertenecen a una especie vinculada a un pasado cósmico. En un momento Peter tiene una crisis donde se le cree muerto. En ese momento, frente a él, se presenta su parte arácnida. Esta historia, aunque suene súper alocada, es canon. Y en la historia de The Other, Peter abraza esa parte arácnida de sí mismo, lo cual le da nuevas habilidades y logra salir del problema. Pero en este What If, Peter decide rechazar a su parte arácnida. Su destino termina siendo catastrófico, pues el simbionte de Venom va por él en ese momento de fragilidad, transformándolo en un ser hórrido, causando el rechazo de Mary Jane y la tía May. Ahora como un monstruo, la historia acaba con Peter yendo a visitar la tumba de Gwen Stacy. ¿Qué hubiera pasado? Spider-Man Back in Black. En esta historia repasamos los eventos de Back in Black que ocurren tras Civil War. Tras revelar su identidad al público, Peter se ve perseguido por sus enemigos. En la historia original, la tía May sufre un disparo perpetrado por Kingpin. En esta historia es Mary Jane quien recibe el disparo, pero muere casi inmediatamente. Peter va a enfrentar a Kingpin, pero en este caso lo asesinaría, por lo que Peter terminaría preso por sus actos. A final de cuentas, esta historia, a pesar de todo, tiene una resolución más sencilla, ya que en la historia original, Peter hace un trato con Mephisto para salvar a May. ¿Qué hubiera pasado si el tío Ben hubiera sobrevivido? En este número de What If, redescubrimos una vez más el pasado de Peter Parker. Esta vez en su origen es la tía May quien muere y no el tío Ben. Peter le revela muy pronto que él es Spider-Man y el tío Ben lo apoya durante su cruzada. Ante el ataque mediático de JJ Jameson, el tío Ben va a hablar con él para tratar de resolver la situación, haciendo que Peter se desenmascare frente a él. Esto en cambio causa que Jonah Jameson trate de chantajearlo para que le dé exclusivas a su diario, y si no, revelará su identidad secreta. Peter se niega y aunque Jameson está furioso, Spider-Man termina salvándolo a él y a su hijo del Duende Verde, por lo que Jameson perdona a Peter. Y bien, esos son casi todos los What Ifs que involucran a Spider-Man, por lo menos los más interesantes que vale la pena contar. Esto no ha sido todo de los What Ifs en este canal. Mantente al pendiente pues aún nos falta mucho camino por recorrer. Yo soy Mr. X, te agradezco por ver este video, nos vemos en la próxima.